El año pasado se realizaron en nuestro país más de 40 transacciones de compra-venta de empresas, según estimaciones que publicó en estos días Exante. A partir de esa información, dedicamos hoy nuestro espacio de análisis económico a conocer un poco más sobre este asunto. ¿Cómo ha evolucionado la compraventa de empresas en los últimos años en Uruguay? ¿Cuáles son los sectores en los que se observan más transacciones? ¿De qué países son los compradores? Bueno, para responder esas y otras preguntas, nos encontramos con la contadora Priscila Peluso, socia en Exante. Priscila, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Acá estamos con Javier para ir desarrollando el tema. Empiezo yo preguntándote, ¿de dónde surge ese dato que yo mencionaba en la introducción? ¿Cómo lo estiman ustedes? En realidad, Emiliano, no hay una fuente oficial de información. Nuestro equipo de fusiones y adquisiciones, o de M&A por sus siglas en inglés, como le decimos nosotros, está siempre atento a toda información que se hace pública relativa a transacciones de compra-venta de empresas en nuestro país. Cuando la facturación de las empresas involucradas, contemplando todas las empresas controladas por los accionistas, supera un umbral de aproximadamente 70 millones de dólares, se debe solicitar autorización ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Esa es una de las fuentes de información. También estamos atentos a las operaciones que, sin pasar por la comisión, se terminan conociendo a través de publicaciones en los medios, a través de conversaciones que mantenemos regularmente con los colegas, a través de transacciones en las que nosotros participamos, y a veces ocurren transacciones a nivel regional, lo que se llaman la jerga, transacciones cross-border, que traspasan fronteras, que involucran entidades en nuestro país y que se hacen públicas a nivel de la región. También tenemos otras fuentes como bases internacionales, información de Uruguay 21. Contemplando todas estas fuentes, en Exante compilamos la actividad de compraventa de empresas. Hay que aclarar que las cifras que tenemos son una estimación de mínima, porque ciertamente hay operaciones que no se hacen públicas y cuanto más pequeña es la empresa, más pequeña la transacción, es más difícil identificarla. También hay que aclarar que podemos medir la cantidad de operaciones, pero es mucho más difícil estimar el valor de esas operaciones, porque la mayoría de los casos el valor de las transacciones es confidencial, es información que no se hace pública. Priscila, Emiliano decía que en 2024 se identificaron más de 40 transacciones. ¿Cómo compara esa cifra con las de años previos? Bueno, 40 transacciones es una cifra muy similar a la que habíamos relevado en 2023. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, un poco mejor. Sí. Bárbaro. En 2024 específicamente fueron 41 operaciones, de las cuales 36 implicaron que el comprador tomó control de la empresa que compró, que adquirió, y nosotros en general decimos que tomó control cuando adquirió el 50% de ese paquete accionario o más. Además de esas 41 operaciones, tenemos 5 operaciones donde el comprador adquirió un porcentaje minoritario, digamos, menor al 50%. En el 2023 habíamos identificado también 40 transacciones, o sea, 41 en el 24, 40 en el 23, 34 habían tenido cambio de control y 6 en las que se compraron porcentajes minoritarios. Estos niveles que vimos en el 23 y en el 24 son realmente más bajos de los que habíamos observado en el 2022, cuando hemos relevado 52 operaciones, o sea, en el orden de 10, 12 más. Ese valor de 52 a su vez es más alto del que habíamos observado en el 21, que habían sido 44 operaciones, y bastante más altos de los años anteriores, del 19 y en el 20, donde habíamos registrado 19 y 32 transacciones. En estos números también hay que considerar que tuvimos el efecto pandemia y luego el rebote post-pandemia. Uh-huh. ¿Y a qué atribuyen ese descenso en la cantidad de operaciones? ¿Hay factores del entorno global detrás de esas tendencias? Sí, exacto, Javier. El descenso de la actividad del 23 y el 24 está muy en línea con lo que fue el ciclo global de M&A. A nivel internacional, la cantidad de operaciones había alcanzado un pico en el 2022, pero en ese año, si recordamos, tuvimos también un pico inflacionario en el mundo, con registros de inflación internacional del orden del 10%, que eran cifras que no se observaban desde inicios de los años 80. Entonces, esto obligó a la mayoría de los bancos centrales del mundo a subir las tasas de interés. Con la suba de tasa de interés, lo que tenemos es un encarecimiento del financiamiento para todo tipo de operaciones, inversiones,
Y eso, como es más caro adquirir, es más caro comprar, deriva en un descenso en la actividad de M&A en el 23 y en el 24. Y bueno, Uruguay no es ajeno a esta tendencia internacional y también en nuestro país vemos lo mismo. Y si miramos lo que pasó aquí en Uruguay, las elecciones en nuestro país, el plebiscito de la seguridad social, ¿esos hechos pudieron tener algún papel en ese freno? Bueno, en lo que hace los procesos en los que nosotros estábamos trabajando, la verdad es que no vimos rezagos en relación a algo que se le pueda atribuir al proceso electoral o al resultado de las elecciones. Lo que sí puede haber pasado en esos momentos es que algunos compradores, fundamentalmente inversores del exterior, decidieran no iniciar nuevos acercamientos hasta que las elecciones y el resultado del plebiscito fueran conocidos, ¿no? Tiene bastante sentido. Claro. Ahora, siguiendo con la información que compilan en Exante, ¿en qué sectores se concentra la actividad de fusiones y adquisiciones? Bueno, los sectores que tradicionalmente concentran la actividad en Uruguay son consumo masivo y distribución, tecnología y fintech, energía y todo lo que está vinculado a agronegocios en sus diferentes etapas de la cadena, o sea, ya sea en etapas primarias de producción como en de industrialización. El año pasado se dio una particularidad y fue que no hubo tantas transacciones en la industria de tecnología como lo venía viendo en años anteriores, bastante vinculado a esto del ciclo internacional que estábamos comentando, y los servicios, que normalmente no son de los primeros sectores, pasaron a tener como un lugar en el ranking. Pero fue algo bastante particular. ¿Y qué podemos saber de los compradores? ¿De qué países son esos compradores, por ejemplo? Bueno, muchas veces pensamos que los compradores son solo del exterior los que adquieren empresas en nuestro país, pero acá sí hay un dato bien interesante. En 2024, el 60% de las transacciones que relevamos fueron realizadas por compradores uruguayos. Es un porcentaje bien significativo y es una tendencia también que estamos viendo en Exante. Si bien el porcentaje en general va a depender de la cantidad total de transacciones que se cierren en el año, lo que sí estamos viendo es que cada vez hay compradores locales en los procesos de compra-venta. Entonces, cuando hablamos de compra-ventas no tenemos que pensar exclusivamente en que los compradores van a ser del exterior. Bueno, lo que sí es cierto es que cuanto mayor es el valor de las transacciones, es más probable que participen compradores del exterior, pero aún ni siquiera en estos casos es siempre así. Priscila, a raíz de estas cifras, obviamente surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia de ustedes, ¿cuáles son las razones más frecuentes por las cuales se venden las empresas? Bueno, acá hay muchas razones, Javier, depende mucho de la casuística, pero podemos generalizar algunas. Desde la perspectiva del comprador, hay razones usualmente de carácter estratégico. El comprador puede estar ávido de ingresar a un nuevo mercado, ganar más participación en el mercado en el cual ya opera, adquirir un nuevo know-how, adquirir marcas, clientes u otros intangibles que pueda tener la empresa que va a adquirir. Del lado del vendedor, muchas veces la venta está asociada a la falta de una sucesión clara, y esto es típico de las empresas familiares en Uruguay. Pero también es posible que desde la perspectiva del vendedor se entienda que por razones de riesgo es mejor desprenderse de un negocio o porque los desafíos que ese negocio tiene por delante son demasiado exigentes para la capacidad de inversión o de gestión que tienen los accionistas actuales. ¿Y cómo se determina el valor de las transacciones? Bueno, como concepto general, el valor de una empresa está dada por su capacidad de generar utilidades en el futuro. Hay varios métodos para calcular el valor, eso lo podemos dejar para otra columna porque sería largo. Pero sí una cosa es importante en estos procesos, que una cosa es calcular el valor de una empresa y otra cosa es un precio al que un vendedor y un comprador se ponen de acuerdo para cerrar una transacción. ¿Sí? Al final del día aquí, para que haya una compraventa, el valor que encuentra el comprador tiene que ser igual o mayor al que encuentra el vendedor. El comprador verá más valor que el vendedor si entiende que puede mejorar la gestión de su empresa, si entiende que puede hacer inversiones, que puede explotar sinergias con otros negocios que ya tiene. Entonces, el precio va a estar en algún lugar en medio de esas dos referencias, el valor del comprador y el valor del vendedor. Y surgirá finalmente también de un regateo en el que inciden otros factores como la necesidad de cada parte de cerrar esa transacción, de las alternativas que tiene cada parte. ¿Hay más compradores interesados en mi empresa? ¿Hay otras empresas similares a la venta? Bueno, todo eso influye y determina al final del día cuál es el precio. ¿Y cómo es el proceso típico de compra-venta de una empresa? ¿Qué pasos tiene que seguir, por ejemplo, un empresario que comienza a pensar en vender su empresa?
Bueno, si lo pensamos, por ejemplo, del lado del vendedor, ¿no? La perspectiva del vendedor. Un proceso bien organizado tiene que comenzar con una estimación del valor de la empresa y con una definición de un rango de expectativa de precio. Es muy importante formar un número, un precio. Luego se identifican potenciales compradores y se hacen los acercamientos para identificar si esos potenciales compradores pudieran tener interés en esta empresa en concreto. Si hay interés, se negocian los primeros términos que se plasman normalmente en un documento que se le llama memorándum de información o memorándum de entendimiento o carta de interés, ¿sí? O carta de intención, tiene distintos nombres. Una vez que se firma ese documento, comienza normalmente un tiempo de análisis en profundidad sobre la empresa a adquirir. El comprador realiza lo que se llama una debida diligencia, que abarca diferentes áreas de la empresa: legal, laboral, fiscal, ambiental, regulatoria, comercial, operativa, financiera, ¿sí? Se analizan muchas perspectivas. El objetivo de esa debida diligencia es verificar lo que el vendedor le informó al comprador sobre los números de su negocio e identificar posibles contingencias o aspectos que eventualmente necesiten ser regularizados. Finalizada esa debida diligencia, si todo el proceso está bien, digamos, se negocian y se firman los contratos que dan lugar a la compraventa. Como decía al principio, si la operación además tiene que ser aprobada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, hay que recorrer ese camino de aprobación para ejecutar efectivamente el proceso y finalizar tomando el control. Bien, para terminar, Priscila, ¿qué tan importante es la actividad de M&A en la economía del país? Pues la actividad de fusiones y adquisiciones es importante para el crecimiento económico en general. Cuando las empresas cambian de manos, normalmente los compradores hacen inversiones, incorporan innovaciones, bueno, por lo menos lo tienen que intentar para poder recuperar el valor de su inversión. Ahora, eso no quiere decir que siempre lo logre, pero que las empresas cambien de manos es parte del proceso de mejor asignación de recursos y de aumento de la productividad en cualquier economía. A su vez, para las empresas familiares, tener la capacidad de, llegado el momento, vender su empresa es muy importante, porque suele ser el momento de capturar una parte significativa del valor que se fue creando a lo largo de todo el tiempo de gestación de la empresa, ya de muchos años de trabajo. Pero volviendo a tu pregunta, Javier, en Uruguay la actividad de fusiones y adquisiciones no es muy grande, y entre los muchos desafíos que tiene nuestro país para crecer más está el desafío de tener una mayor actividad de fusiones y adquisiciones, está el desafío de que esas operaciones además se realicen en forma profesional y eficiente. Priscila Peluso, socia de Exante, muchas gracias por el contacto de esta mañana. Volvemos a hablar con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias, buena jornada para todos. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.